especial de poder estar reunidos. Gracias a Dios por este tiempo. Este es un servicio que estamos iniciando. Esta es la segunda semana. Estamos iniciándolo y allí quiero mandarles un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, queridos hermanos, que están conectados desde casa, y a todos aquellos que siguen por las redes también. Un abrazo, mi cariño para cada uno de ustedes. Gracias a Dios. Seguimos con esta serie y hoy es el último tema de la serie, Unos a Otros. Cuán importante, en verdad, tratar estos temas que son tan relevantes, pero temas que tienen que ver con el día a día de la vida, con la forma práctica de vivir, eso que es nuestra visión. ¿Cuál es nuestra visión? ¿Ustedes recuerdan? Somos llamados, entonces somos discípulos, llamados a ser discípulos. Ahí tenemos el tema, entonces, para hoy día, exhortándonos unos a otros. Este es nuestro tema, gracias a Dios, y vamos a estar compartiendo con cada uno de ustedes. Por favor, acompáñenme a orar. Vamos a orar. Amado Dios, a ti te damos toda gloria, todo honor, toda alabanza. Gracias porque podemos abrir tu palabra, Señor, compartirla, amado Dios. Oramos que tu Espíritu Santo, Padre bendito, ponga esta verdad en nuestras mentes, en nuestros corazones, y nos ayude de manera sencilla, pero de manera relevante, a vivir la verdad de tu palabra. Te lo suplicamos, Señor. Gracias, Padre. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios. El tema, entonces, exhortándonos unos a otros. Quiero que me acompañen a un texto de la palabra de Dios en Efesios, el capítulo 4, los versículos 15 al 16. Efesios 4, 15 al 16, después de que el apóstol Pablo está describiendo la razón del por qué en la iglesia hay apóstoles, hay profetas, hay maestros, hay pastores, evangelistas. El propósito nos dice que sirve para la edificación de la iglesia. Este es fundamentalmente el propósito, pero miren cómo cierra esta parte tan importante que el apóstol ahí en Efesios, en el capítulo 4, los versículos 15 al 16 nos dice. Miren, allí dice, para que, sino que siguiendo la verdad en amor. Aquí vemos el hilo conector para una relación sana dentro de la iglesia. Y esto tiene que ser todo aquello que mueva nuestra mente, nuestro corazón y nuestra actitud. Lo vemos, sino que siguiendo la verdad en amor. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La metáfora del cuerpo es tan básica y tan elemental que está en relación con la vida de cada uno de nosotros, y es tan sencilla entender esta verdad que el apóstol nos está comunicando aquí. Así como el cuerpo está compuesto por un conjunto de elementos, un conjunto de miembros que están concertados, que están unidos, y todos ellos para un equilibrio y nuestra salud deben funcionar de manera armoniosa. Dice, así también en la iglesia. La iglesia, que es el cuerpo de Cristo, está compuesta por un conjunto de creyentes, hombres y mujeres, que hemos renacido por la gracia de Dios, por medio del Espíritu Santo, y estamos unidos. Y por supuesto, venimos de diferentes trasfondos, venimos con diferentes historias. Sin embargo, la unión que hace que seamos iglesia es la obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Y bajo este principio es que vamos a ir entendiendo la importancia de vivir los unos a los otros, relacionándonos en unidad y en armonía, como hemos leído en el texto del Salmo 133. Y esto es fundamental, mis hermanos, para que la iglesia se mantenga en sanidad, para que la iglesia se mantenga entonces en ese equilibrio. Necesitamos
aterrizar estas verdades en nuestras relaciones cotidianas, en la vida de la iglesia. Esto es fundamental. Necesitamos entonces permanecer en Cristo. Necesitamos poner en práctica y obedecer la palabra de Dios, la cual vamos a meditar en Mateo, el capítulo 18, los versículos 15 al 20. Mateo 18. Acompáñenme por favor allí en Mateo, el capítulo 18, versículos 15 al 20. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y esta es una verdad. Donde estén 2 o más reunidos en mi nombre, nos dice el Señor, yo estoy. Pero tampoco perdamos de vista que donde hay 2 o más reunidos, hay problemas, hay dificultades, hay crisis, hay diferencias y muchas veces conflictos. Conflictos que no los podemos superar. Conflictos que van entonces debilitando la vida de fe de cada uno de nosotros, pero también debilitando la vida de la iglesia. Vamos a ver en primer lugar nuestra obediencia a la verdad de la palabra de Dios. Entonces contribuye a la sanidad de la iglesia. La obediencia tuya y la obediencia mía en estas cosas cotidianas de la vida de relación, de la vida de comunidad. Muchas veces estamos solamente pensando que la obediencia tiene que ser con esos grandes temas que abordan la vida de la fe, pero pocas veces entonces lo vemos en los temas cotidianos, prácticos, los temas de relación, de comunicación entre los unos y los otros. Y es allí, fundamentalmente, donde surgen principalmente los problemas. Es allí donde vemos entonces que la iglesia empieza por cualquier situación a enfrentar una serie de posiciones, una serie de diferencias, muchas veces no resueltas, muchas veces planteadas de manera incorrecta, que genera posteriormente dificultades, crisis, y lo peor, cismas dentro de la iglesia. Pero para poder entender esto, indudablemente tenemos que sumergirnos un poquito para mirar cómo se mueve nuestra sociedad. Y muchas veces esta filosofía de vida que permea nuestra sociedad, ¿cuántas veces también puede estar influenciando la vida de la iglesia? Una sociedad hedonista, una sociedad prácticamente consumista, una sociedad autosuficiente. Esto es lo que vemos como filosofía dentro de la sociedad, sumado a el egoísmo, la actitud de tu corazón y de mi corazón. El egoísmo que nos hace querer ser el centro sobre lo cual debe girar todas las cosas. Y esa actitud egoísta hace, por supuesto, sumado a esta filosofía de vida, que la gente viva de una manera individual, que la gente viva aislada, desconectada. ¿Y cuántas veces esta filosofía de vida también está influenciando la vida de la iglesia? ¿Cuántas veces eso también está penetrando en el corazón, en la vida de comunión de la iglesia, que está generando serios problemas, serios conflictos? Y esto nos lleva a plantearnos una pregunta que es muy importante, una pregunta sencilla, pero es una pregunta que nos debe llevar a analizar cómo está nuestro corazón en relación con nuestra vida de comunidad,
Soy de los que considera que solamente debo de vivir conmigo y con los de mi casa, de las paredes para adentro, olvidándome de todo lo que está fuera de ello, del ámbito de mi casa, del ámbito de mi familia. Ya no me interesa. Solamente me concentro, solamente pongo todo mi esfuerzo, pongo toda mi capacidad, mi conocimiento con respecto a mis problemas personales y los problemas de mi familia. Y esta es una pregunta que nos tenemos que plantear, porque nosotros no hemos sido salvos para poder vivir nuestra fe de manera individual. No hemos sido salvos para vivir nuestra fe de manera independiente. Podemos decir con toda seguridad que en este tiempo, y en esto presten atención, queridos hermanos, en este tiempo se está levantando en la iglesia el espíritu de Caín. ¿Recuerdan ustedes a Caín y Abel que van y ofrecen sacrificio a Dios, ofrendas a Dios? Uno lleva un cordero, el otro lleva lo mejor de su cosecha, y Dios mira con agrado a Caín y a su ofrenda, a Abel y a su ofrenda, pero no mira con el mismo agrado a Caín. ¿Y qué pasa en el corazón de Caín? Empieza a maquinar toda una serie de sentimientos que los guarda, toda una serie de pensamientos que luego los ejecuta. Y una vez que consuma el hecho del homicidio, Dios viene al encuentro de Caín y le pregunta: ¿dónde está Abel, tu hermano? ¿Y cuál es la respuesta de Caín? ¿Acaso yo seré guarda de mi hermano? ¿Acaso yo seré guarda de mi hermano? Y vemos entonces allí esa misma actitud y ese mismo espíritu que puede estar dentro de la vida de la iglesia. Puede estar afectando nuestros corazones y estar allí. Por eso en la palabra de Dios vemos, en primer lugar, y volviendo a Mateo, vemos entonces que la obediencia a la palabra, en las cosas simples, en las cosas sencillas de la vida cotidiana, en nuestras relaciones, tenemos que obedecerla para mantener a la iglesia sana y equilibrada. De lo contrario, estos mismos sentimientos, estos mismos pensamientos van a empezar a invadir la mente y van a empezar a invadir el corazón. Y lo que se va es a levantar barreras que nos van separando, emocionales, mentales, con sospechas, con pensamientos negativos, que va cada vez más y más debilitando al creyente en su fe, debilitando a la iglesia espiritualmente. Y por eso nos tenemos que preguntar: ¿cuánta influencia la iglesia hoy tiene en la sociedad? Y tenemos entonces que volver a la palabra de Dios y desde la palabra de Dios mirar nuestro corazón. ¿Cómo estoy yo caminando en relación a la comunión con mis hermanos? ¿Soy de aquellos que no me interesa la vida de los demás? ¿Soy de aquello que solo me preocupo por mi bienestar, por mi vida espiritual? ¿Soy de aquellos que no necesito y pienso que no necesito congregarme? Gracias a Dios por los hermanos que están conectándose de manera virtual en este momento por esta coyuntura. Esperamos muy pronto estar todos juntos y esperamos volver a abrazarnos, volver a compartir, volver a tomar un café juntos, volver a orar cara a cara. Por supuesto, esto es nuestro anhelo. Estamos dando este primer paso, pero en tu corazón, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cuáles son tus sentimientos? Por supuesto, esta filosofía de la vida de Caín nos está llevando a generar en la iglesia cada vez más y más debilitamiento. La iglesia se está debilitando, la iglesia se está enfermando por causa de lo que estamos compartiendo unos a otros. Entonces, es la forma práctica de aterrizar la visión de nuestra iglesia. Es la forma práctica de llevarla a cabo, discípulos llamados a ser discípulos. Y en este caso tenemos pautas prácticas frente a los conflictos interpersonales en la vida de la iglesia. Y estos conflictos lo vemos allí en la palabra. Miren, vamos a Mateo, el capítulo 18, los versículos 15.
Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Vemos acá 3 o 4 instancias en lo cual el Señor nos lleva a poder superar, a poder trabajar en nuestros conflictos interpersonales. Esos conflictos que por cualquier situación, cualquier nivel de susceptibilidad puede estar afectando la vida de la otra persona, consciente o inconsciente. Y lamentablemente muchas veces estas formas de poder afectar la vida de otros lo hacemos de manera inconsciente y nunca te vas a dar cuenta, pero en el corazón de la otra persona quedó la herida. En el corazón de la otra persona quedó afectado. Y esa brecha, esa barrera que se va levantando en su corazón, cada vez más y más nos va alejando, nos va entonces o ensimismando, que es una actitud egoísta, o nos va alejando, distanciando, diferenciando. Y vemos entonces lo que la Biblia nos dice. Por tanto, si tu hermano peca contra ti y tú eres consciente que te ha afectado, ya sea de cualquier forma, ya sea por una broma, ya sea por algo que te haya ofendido y tú te sientes afectado en tu corazón, mira lo que la Biblia te dice: para evitar que la iglesia se debilite, para evitar que la iglesia se enferme, para evitar que se cree cismas que empiezan allí en tu corazón, con sentimientos, con pensamientos, con un dolor a cuestas que no lo puedes superar. La solución lo encontramos en la palabra de Dios, que nos dice: ve. Si tu hermano peca contra ti, ve. Esta es una decisión que tú y yo tenemos que tomar. Ve, dice, repréndele estando tú y él solos. No te dice que vayas y que lo compartas a los otros hermanos y lo vayas difundiendo y desparramando. Mira lo que me hizo fulano de tal, mira lo que me hizo sutano, mira cómo es mengano, y así es guía de un grupo pequeño, pero mira cómo me ha lastimado. Y vamos esparciendo y vamos creando este clima, un clima, por supuesto, dentro de la iglesia, de crisis, de conflicto. Dice, ve a solas. Y mira lo que te dice ahí: repréndele estando tú y él solos. La palabra repréndele no significa que tienes que ir con esa actitud, de ir con el mazo en tu mano para darle sobre la cabeza y decirle: mira cuán pecador has sido, mira cuánto daño me has hecho. Por supuesto, el propósito de ir debe hacerse con una actitud, primero, de humildad y luego con el propósito de la reconciliación. Porque el tema es solucionar y zanjar la crisis, zanjar el conflicto. Y esta actitud de humildad te lleva a no sentirte superior o a juzgarlo o a condenarlo o a ponerlo contra la pared, sino todo lo contrario, considerándote tú mismo. Porque también en este momento tú te has sentido ofendido, en otro momento tú puedes ser el ofensor. Por lo tanto, la humildad es muy importante, pero en segundo lugar, el propósito ¿cuál debe ser la motivación de acercarte a tu hermano? La reconciliación. La reconciliación, y esto debe mover tu corazón, esto debe estar en tu mente y esto debe ser tu intención. La reconciliación, repréndele estando tú y él solos. Mira lo que dice: si te oyere, has ganado a tu hermano, tienes un aliado. No solamente has ganado a una persona espiritualmente, sino afectivamente y socialmente. Están comunicados,
espiritualmente, afectivamente, se quitó la barrera, se quitó el dolor y socialmente ahora pueden interrelacionarse mirándose a la cara y se acabó el problema. Y de esta manera el Señor nos da pautas claras, cómo relacionarnos los unos a los otros frente a las crisis. Reprende, le dice, pero ¿qué pasa si el hermano mantiene su actitud beligerante, conflictiva, de autodefensa y hace caso omiso a tu dolor, hace caso omiso a tu actitud? Bueno, hay una segunda instancia, mira lo que nos dice. Mas, si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Interesante lo que nos dice la palabra de Dios. Y por supuesto, no lleves a cualquier hermano. Porque muchas veces pueden ser como los coladores, todo pasa, todo se filtra y todo se dispersa más rápido de lo que te imaginas. Hermanos maduros, hermanos serios, hermanos de buen testimonio dentro de la iglesia, para que vayan y estén atentos, escuchando otra vez la actitud de humildad y el propósito de reconciliación, buscando entonces en esta segunda instancia y que quede como testigo de estos hermanos que ahora están participando cuando no hubo una solución en la primera instancia. Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y gracias a Dios porque encontramos para poder mantener relaciones sanas, para poder mantener relaciones entonces que nos permita estar mirándonos cara a cara, estar en esa actitud como se leyó en el Salmo 133, en armonía y juntos. Miren, además dice en tercera instancia, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ve entonces a los líderes de la iglesia, los pastores, y ponle entonces recién, cuando a pesar de haber cumplido con la primera instancia, la segunda instancia, y vas ahora, entonces pon en conocimiento a los pastores para que se tomen las medidas. ¿Cuál es el propósito detrás de todo ello? Buscar la reconciliación, por supuesto, y actuar en una instancia mucho más, entonces, de llevarlos a que haya esa solución de manera inmediata dentro de la vida de la iglesia y se busque la reconciliación entre los hermanos. Pero si aún a pesar de ello se mantiene en su posición y hace defensa de lo que ha hecho y cómo ha generado en ti ese dolor, esa tristeza, ese agravio o esa ofensa, entonces mira lo que te dice por último allí. Dice tenle, no dice ténganlo. No es la iglesia, sino eres tú en relación con el hermano. Tú en relación con ese hermano, como publicano y como entonces gentil. Los gentiles y los publicanos para los judíos eran personas despreciables. Por supuesto, ese no es el tema en el que el Señor nos está diciendo ahora en tu corazón desprécialos, ódialos. Este no es el propósito de la enseñanza en este contexto. El propósito es que ya es difícil porque la confianza se ha roto, que puede haber una relación. Así como los judíos no podían relacionarse y no podían entrar a la casa de un gentil porque era un gentil y porque odiaban a los publicanos, porque eran los cobradores de impuestos a favor del imperio romano contra el pueblo invadido, el pueblo judío, y por supuesto además de cobrarle los impuestos que establecía el imperio, ellos le ponían otro sobreprecio y abusaban de esta manera. Entonces eran personas menospreciadas, eran personas odiadas. Pero el Señor no nos manda a odiarlos, porque en su palabra Él nos dice que aún debemos amar a nuestros enemigos. Lo que nos está diciendo es que es difícil poder mantener posteriormente una relación de confianza. Ya no se puede restaurar una relación de confianza, tenle por gentil. Ya es difícil que tú puedas ir a su casa para saludarle por su cumpleaños. Él pueda venir a tu casa a saludarte por tu cumpleaños. Es difícil que se puedan juntar los dos para compartir sus cargas y orar. No hay confianza.
Y esto es lo que en la iglesia, por supuesto, hay que desarrollar, que genere esa relación y ese vínculo de manera espiritual, de manera afectiva, pero también de manera social. En que disfrutemos la compañía, disfrutemos el abrazo de un hermano. Y esto es tan sencillo, pero lo estamos obviando. Está pasando desapercibido en la vida de la iglesia, y puede haber que en cada uno de nosotros haya un corazón que esté herido, lastimado, y que esté provocando esta doble actitud en tu corazón de ensimismarte, encerrarte en tu mundo, aislarte personalmente de los demás o desconectarte y no vincularte y no relacionarte. Y por supuesto así, no solamente el creyente sufre, sino que también la iglesia se debilita. En segundo lugar, la trascendencia de nuestra vida de obediencia a Dios y su palabra. Es que esto no solamente queda en el ámbito social, esto no solamente queda en el ámbito afectivo, sino que esto tiene una trascendencia espiritual. Versículos 19 y 20, siguiendo el mismo contexto del texto. Vamos a leer en Mateo 18, los versículos 19 al 20. Miren lo que nos dice allí la palabra. Otra vez, os digo, otra vez, en relación a lo que ya se dijo. Por tanto, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. Y en el verso 18 nos dice: de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Sí, mis hermanos, en el cielo se está llevando cuentas de tus actos y de mis actos. Lo que tú hagas no queda en el olvido, no queda en impunidad. En el cielo se toma en cuenta esos hechos. Y allí, mira lo que nos dice, hay un efecto espiritual en los cielos. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y esa relación de unidad y armonía a través de la reconciliación lo que hace es que también Dios en el cielo lo tome de la misma manera, porque estamos vinculados con el reino de los cielos y está establecido por la palabra de Dios, y tiene, por supuesto, tu conducta o inconducta una trascendencia que trasciende a los ámbitos sociales, que trasciende a los ámbitos de la iglesia y asciende a la misma presencia de Dios. Así como estos actos incorrectos o indebidos, también los actos en obediencia a la palabra de Dios queda disuelto en el cielo, porque esto es lo que el Señor nos dice aquí en su palabra. Entonces, la trascendencia de nuestra vida de obediencia a Dios y su palabra. Esto es importante tomarlo en cuenta, queridos hermanos. Ustedes seguramente recuerdan la historia de Acán. Acán es un integrante del pueblo de Israel. Dios le da la orden a Josué que vaya y ataque Jericó en la tierra prometida. Cuando acceden un gran pueblo preparado con un gran ejército, con grandes murallas, Dios hace grandes hazañas, grandes proezas. Finalmente el pueblo entra y conquista Jericó. Pero luego el pueblo de Israel, y Dios deja instrucciones claras, que no tomen nada del anatema, del botín, no lo tomen para uso personal. Acán mira un manto de Babilonia bueno, lingotes de oro y plata, y va y lo esconde bajo tierra, hace ahí y se queda con eso. Pero es muy interesante ver que luego, cuando se preparan
para el segundo ataque, la segunda incursión a un pueblo más pequeñito, Jai. Un pueblo que no tenía la envergadura de Jericó. Un pueblo que no estaba tan preparado como Jericó. Van a enfrentarlo. ¿Y el pueblo de Israel qué hace? El pueblo de Israel dice, bueno, vamos solamente unos cuantos, no todo el ejército, y conquistemos a Jai. Van subestimando a Jai. Y de repente Jai lleva a cabo una gran batalla, una batalla que finalmente derrota a Israel. Y salen esparcidos, salen despavoridos. Y Josué llega al campamento y todos estaban sorprendidos. Como Jai, un pueblo tan chiquito, había derrotado a Israel. Y se pone a orar. Josué, y se pone a orar. Y mira lo que dice allí la palabra de Dios, orando. Le dice, sorprendidos entonces por esta derrota, Josué se postra ante Dios para orar y Dios le dice. Ahora, es muy interesante, ha pecado Acán, pero mira lo que Dios dice. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del botín el anatema. Y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. El pueblo de Israel. Qué interesante es el pecado de un integrante del pueblo. Afectó espiritualmente y materialmente a toda la congregación. La historia, ustedes lo pueden ver ahí en Josué, el capítulo 7 y el capítulo 8. Ahí lo vemos como el pecado de un hermano, el pecado de un integrante del pueblo puede estar afectando espiritualmente la vida de la iglesia y debilitarla. Entonces, hacer caso a la palabra de Dios y las pautas básicas para nuestra vida de comunión los unos a los otros es muy importante para que la iglesia no se esté debilitando. Pero además dice, otra vez os digo, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mira, nuestras oraciones pueden ser estorbadas. Si dos de nosotros nos pusiéramos de acuerdo, nuestras oraciones no podrían ni pasar del techo. Y esto es muy importante y hay que preguntarnos entonces, ¿por qué estamos siendo afectados? Hay que preguntarnos por qué la iglesia se está debilitando. Hay que preguntarnos por qué no estamos influenciando. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde estén dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos, allí estoy. El Señor promete. Ahora, Dios es un Dios omnipresente. Él está en todo lugar, Él lo llena todo y con todo. Él está diciéndonos ahí que su bendición, su misericordia, su gracia va a retirarla de nuestras vidas. Su bendición no va a estar en un pueblo que está herido, en un pueblo que está dividido, en un pueblo que está guardando el resentimiento y el enojo en su corazón, donde no hay posibilidad de relación, de reconciliación, de restauración. Mis hermanos, frente a esta realidad, nosotros tenemos que ser muy conscientes que el pecado de uno en la iglesia tiene efectos y consecuencias en la vida espiritual de la comunidad y de la iglesia. Y el Señor nos manda a no ser personas que cerremos los ojos, que cerremos nuestros oídos, que nos hagamos cómplices frente a estos actos que se está cometiendo permanentemente, sino todo lo contrario. La palabra de Dios nos dice, vosotros que sois espirituales, si alguno de los hermanos ha sido sorprendido en alguna falta, si alguno hubiera sido sorprendido, vosotros que sois espirituales, restauradle. Con dos condiciones. Primero, nos dice con mansedumbre,
Y segundo, considerándote a ti mismo, no sea que tú también llegues a ser tentado. Y esto nos habla de una actitud de humildad, de una actitud entonces entendiendo que también nosotros hoy podemos ser los ofendidos, mañana podemos ser los ofensores. Mira lo que nos dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Dios bendición y vida eterna. Allí, cuando la iglesia mantiene esa actitud de unidad en primer lugar y en segundo lugar de armonía, Dios envía bendición y vida eterna. Que el Señor te bendiga. Damos gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar. Padre, oramos, Señor, en esta noche, dándote gracias a ti, mi Dios. Gracias por tu palabra. Señor, gracias por haber hablado a mi corazón. Sigue tú, mi Dios, redarguyéndome. Sigue tú, Señor de los cielos, guiándome, amado Señor, y trayendo a la memoria personas que en este momento están resentidas, distanciadas, para tomar un paso de fe, buscarlos, orar y buscar la reconciliación. Señor, te lo ruego, mi Dios, para que tu iglesia se mantenga sana, para que tu iglesia pueda influenciar, mi Dios, porque tú lo prometes, porque tú has dicho, allí envías bendición, allí envías vida eterna. Padre, te amamos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias.